Bueno, hola a todos. Esta mañana estamos aquí reunidos para hablar un poco sobre ese gran desconocido que es Dios. Y lo vamos a intentar hacer de una forma, espero que sea novedosa. Le vamos a, de alguna manera, bajar del altar, bajar del cielo y vamos a intentar entenderle de una forma más personal, más cercana a cada uno de nosotros. Bien, la búsqueda de Dios siempre ha estado ahí, No sé si alguno de vosotros conocéis una canción de John Lennon que se llama God. Entonces, en esta canción, él termina después de toda una digamos, afirmaciones, que en ese caso son negaciones de lo que no cree, diciendo que Dios es la medida con la que medimos, o es el concepto con el que medimos nuestro sufrimiento. Bien, yo creo que no solamente es el sufrimiento, sino que cuando reflexionamos profundamente, el ser humano se pone en esa especie de estadio de pensar profundamente. Estás ante la naturaleza, estás ante una puesta de sol preciosa, estás ante un drama increíble que está ocurriendo delante de ti en un campo de refugiados, estás en esos momentos en que te sacan del sofá, te sacan de tu día a día y te dices: esto tiene que haber algo más, tiene que tener un cierto sentido. Y es en ese momento cuando te planteas, ¿puede haber algo que sea mayor que yo mismo? Es decir, que esté ahí, que esté no ahí fuera, sino ahí fuera y ahí dentro, es decir, que esté fuera y dentro, que esté en todos nosotros, que nos hermane de alguna manera, no simplemente como seres biológicos, sino también como seres que tenemos un valor, una dimensión especial. Esas preguntas te las haces. A veces las descartas, pero vuelven a ti de una u otra manera. Bien, en el principio divino, principios de unificación, lo aborda como de una especie de multitarea. Lo hace de distintas maneras. Una es por la pura observación de la naturaleza. Va a llegar a decir, bueno, si hay algo que refleja en la naturaleza de Dios, ese algo, entre comillas, ese libro de libros, texto de textos, debe de ser el mundo natural, la naturaleza, la creación a nuestro alrededor. Por tanto, si tenemos oídos para oír y ojos para ver, si realmente nos fijamos bien en el mundo que nos rodea, eso de alguna manera el Creador tiene que haber dejado su pista en esos seres creados, no solo en ellos, sino también en nosotros. Esa es una de las maneras. La otra es analizándonos a nosotros mismos, es decir, cuando vemos nuestra propia naturaleza, la forma en que reaccionamos ante las cosas, una vez que nos desprendemos de muchas capas que tenemos, es decir, capas sociales, capas culturales, capas de apariencias de lo que queremos aparentar en nuestro trabajo, en nuestro día a día, etcétera, etcétera. Cuando andamos en nosotros nos damos cuenta de que todos los seres humanos en el fondo somos los mismos, somos lo mismo, respondemos a las mismas necesidades, respondemos a los mismos deseos, con lo cual tiene que haber ahí también algo que ha hecho que una persona del Amazonas o una persona de Nueva York o de Madrid pueda sentir en esencia lo mismo. Más allá de las religiones, más allá de los credos políticos, el ser humano busca una serie de anhelos que están ahí. Si esos anhelos están en todos los seres humanos, a través de ellos también podemos conocer más sobre la naturaleza de Dios. Y es interesante que muchas veces cuando el mundo de las religiones, el mundo de los textos sagrados, intenta describir de alguna manera a ese ser que no tiene descripción, lo hace echando mano de sentimientos humanos. Y va a decir, pues es el más piadoso, el más magnánimo, el más poderoso, el que es todo amor,
o todo lo contrario, es decir, va a coger la naturaleza humana y aquello que es negativo no juzga, no pierde la paciencia, va a ir o bien potenciando lo que tenemos dentro de nosotros, o bien diciendo, Dios, todo aquello que tú ves malo en ti no lo tiene Él. Son formas, de nuevo, son formas, ¿es eso Dios? Sí y no. Simplemente es una forma de entenderlo, una forma de ayudarnos a comprenderlo. El principio va a echar mano también del sentido común. Y esto puede chocarnos, porque va a introducir, al intentar comprender a Dios, la dinámica del amor. Va a decir, siempre hemos dicho, y todas las religiones hablan, o muchas religiones hablan, de la capacidad compasiva, amante, amorosa de Dios. Pero hemos llevado ese concepto hasta sus máximas posibilidades. Si Dios es amor, si nos ha creado por amor, si busca nuestro amor, si necesita nuestro amor, ¿qué pasa si no lo tiene? ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, amas a alguien y esta persona no te responde? ¿Qué sientes? Pregúntatelo. Es decir, ¿qué sientes tú cuando tú amas desesperadamente a alguien y esa persona no te responde? ¿Qué sientes? Pues sientes vacío, sientes sufrimiento, sientes dolor, sientes angustia, con lo cual ese Dios no puede estar en un trono, no puede estar en un lugar aséptico, simplemente observando un experimento de laboratorio en los seres humanos, sino más bien empieza a sentir el deseo frustrado, aunque parezca increíble, el deseo de amar, el deseo insatisfecho de compartir ese corazón con los seres humanos, con la gente. Bien, el principio, por tanto, para resumirlo de alguna manera, también nos va a llevar al mundo de las religiones. No va a decir, bueno, vamos a ver, no hay ninguna religión que tenga, ¿cómo te diría?, el monopolio de la verdad perfecta, de la comprensión ideal de lo que es Dios. Todo lo contrario, cada una de ellas va a aportar elementos muy hermosos y tenemos que ir a través de las religiones, de las revelaciones, de los textos tan inspirados que han tenido hombres y mujeres a lo largo de la historia, para también ver otra dinámica distinta, es decir, complementarlo, la naturaleza, el estudio del ser humano, el sentido común, ante la duda, sentido común, y por otro lado, un análisis de qué es esencial, qué hay esencial, qué puede unificar las distintas religiones para que podamos comprender a Dios. Bien, supongamos que hemos comprendido a Dios, lo hemos llegado a comprender. ¿Es eso suficiente? Posiblemente no. Cuando, por ejemplo, estudiamos, no sé, cómo se compone un ser humano, pues nos van a decir que tiene este tipo de órgano, el otro órgano, que se relacionan de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Es eso un ser humano? Pues no, porque cada ser humano tiene un nombre, unos apellidos, nace, crece, muere, tiene una historia, tiene unas ilusiones. Por tanto, Dios no puede ser simplemente, digamos, una explicación de sus características, una comprensión de más o menos qué puede ser, sino que finalmente ese ser necesita de una relación. Y nosotros necesitamos de una relación, porque no nos sirve de nada estar, digamos, jugando con estas ideas sobre si existen o no existen. Al fin y al cabo es innecesario. Es decir, al fin y al cabo lo importante es, tenemos una relación, buscamos una relación, ¿de qué manera podemos relacionarnos? Es decir, conocerlo mejor es para relacionarnos mejor. Esto lo haces con cualquier persona. Conoces a una persona para poder relacionarte con ella, no simplemente para
como una especie de ejercicio mental, conoces a una persona para no tener relación con ella. ¿Y por qué tener una relación con Dios? ¿Qué ganamos teniendo una relación con Dios? Ya tengo bastantes problemas como para que encima me pongas una relación con Dios en mi vida. Entonces, ¿por qué? Bueno, en esto somos bastante egoístas, creo. Todos los seres humanos finalmente buscamos alegría, felicidad, sentido, propósito, valor. Tenemos una serie de cosas que como que resuenan en nuestro corazón. Y si nuestras acciones y nuestra vida no están llenas de esos elementos, no llenas, pero por lo menos hay unos ciertos oasis de esos elementos en nuestra vida, entonces tienen sentido. Por tanto, esa relación nos debe dar alegría, valor, sentido, propósito, felicidad. Si no, ¿para qué? ¿Para qué complicarnos con algo más? Es decir, nos tiene que de alguna manera llenar. Ese llenarnos con una experiencia de lo trascendental, de lo sagrado, acaba en nosotros. ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo podemos medirlo? La única manera de medirlos es que tiene que producir una transformación en nosotros. Tiene que de alguna manera ayudarnos a ser mejores. ¿Porque lo siento? Sí, porque lo siento, pero pienso que los demás también tienen que sentirlo. De alguna manera, los seres humanos, tus amigos, tus familiares, las personas en tu trabajo, las personas que están a tu alrededor, tienen que percibir que tu mejora de conciencia se está manifestando en una mejora de tu comportamiento y de tus acciones. Vayamos entonces un poquito más allá. Cuando decimos que podemos entender a Dios a través de la naturaleza, ¿qué podemos entender de la naturaleza? Bien, lo que es evidente es armonía. Dios es un ser de armonía. Lo percibimos en la naturaleza. ¿Y cómo se produce esa armonía? Se produce a través de relaciones con orden. Tienen orden, tienen propósito. Veremos que hay prioridades, que los seres entre ellos se relacionan con un cierto propósito, con unas ciertas prioridades. Y mientras esa armonía se mantenga, las cosas van bien. Esto es como una gran orquesta con muchos instrumentos, pero que en el fondo siguen todos una partitura. Y cuanto mejor interpreten la obra, mejor va a ir todo. Bien, el universo es como una gran partitura y lo que podemos observar en todo ello es orden, armonía, vida, vitalidad, una búsqueda de la vida. No hay ningún ser que quiera morir. Es decir, todos los seres buscan vivir, desarrollar esa vitalidad. Bien, si esto lo aplicamos a la naturaleza de Dios, entonces nos podemos dar cuenta de que Dios debe de seguir un orden. El Dios de la ciencia y el Dios de la espiritualidad deben ser el mismo Dios. No son dos dioses. Es decir, cuanto más entendamos el universo y cuanto más entendamos al hombre desde un punto de vista científico, más entenderemos el origen de Dios. Dios no está para resolver problemas o para contradecir a la ciencia, sino todo lo contrario. Su papel es distinto. La comprensión de Dios es para que nosotros podamos, como personas, ser más armoniosos. Hoy día, por ejemplo, lo podemos ver en nuestra relación con el mundo creado, con la naturaleza. Casi todos los problemas son, digamos, la cosecha de nuestros propios errores. El ser humano no está en armonía con el universo y de esa manera el universo le responde con esta falta de armonía. Bien, tenemos pues a Dios como un ser de armonía, como un ser de energía
que ni se crea ni se destruye, se transforma, está ahí. Y por tanto, ¿qué hay más allá de energía, de armonía? Podemos ver entonces a través del ser humano una serie de elementos que también están en la naturaleza. Es decir, nuestra mente muchas veces nos juega malas pasadas y tratamos de dividir todo, clasificar todo, pero que en el fondo no es tan diferente. Cuando observamos la naturaleza vemos armonía, sí, pero vemos belleza. Rápidamente vemos belleza. Es decir, los colores, la armonía de los colores, el espacio, la variación, los sonidos. Vemos belleza. Cualquier persona con un poquito de sensibilidad se da cuenta de que estamos rodeados de belleza y esa belleza nos da alegría. Por tanto, el creador de este universo también se motiva por la belleza. Tiene sentimientos, quizás la palabra es difícil, pero de alguna manera responde a belleza. Nosotros también respondemos a la belleza. Nuestros actos, si queremos llenarlos de sentido, también deberían de llevar ese puntito de belleza, de creatividad. Igual que Dios es un ser creativo, nosotros también debemos ser creativos. Bien, belleza. Observamos al universo y nos damos cuenta de que hay también mucho de inteligencia, de una inteligencia emocional, de una inteligencia que se mueve de una manera maravillosa, es decir, como si con muy pocos elementos, pero combinados de maneras infinitas, el universo se pudiera crear. No es tan fácil, no es tan fácil, necesitas una mente tremenda, pero vamos a ver, esa búsqueda de la verdad que está dentro de todos nosotros, el deseo de saber, el deseo de conocer más. ¿Por qué queremos conocer más? Porque nos da felicidad, porque nos sentimos, wow, lo he llegado a comprender. Esto es como una gran ecuación que tienes delante de ti y cuando la resuelves y finalmente sabes que es verdad, dices, wow, lo conseguí, he llegado a resolver este problema. Eso también es felicidad y también está en Dios. Por tanto, y esto puede pareceros chocante, dentro de la propia naturaleza de Dios está la racionalidad. Es decir, Dios no se mueve fuera de sus propios principios. Esto es importante entenderlo, porque si no vamos a entrar en muchas contradicciones. Es decir, no podéis pedir al creador del universo que por capricho religioso o por capricho personal se salte las normas del universo. No puede hacer que los seres caminen sobre las aguas. No. No por capricho. Podemos hablar en otra conferencia de por qué podría pasar, pero no por simplemente, bueno, Dios, si tú existes, pues haz que el café se caliente. Pues no va a calentar el café porque a ti te dé la gana, sino que va a ser algo más profundo. Esta racionalidad es importante y debemos trabajar con ella porque si no, a la hora de cambiarnos a nosotros mismos, de mejorar nosotros mismos, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, si de repente entramos en la trampa del milagro, de decir, bueno, esto no sé cómo hacerlo, pero bueno, como Dios hace milagros, seguro que lo puede hacer por mí. Nos podemos llevar una sorpresa. Una sorpresa en el sentido de que, pues no. Dentro de esos principios hay una racionalidad. Bien, solo racionalidad, solo búsqueda de belleza, también vamos a ver que hay un gran dinamismo, hay una gran fuerza vital, fuerza de voluntad en el universo, en nosotros, en toda la historia del ser humano. Es una historia de lucha
por ir adelante, por ser mejores, por conseguir mejores estructuras sociales, por conseguir mejores avances tecnológicos. Es el poder de la voluntad que, en el buen sentido, la voluntad debería de estar encaminada para el bien común, para la bondad, para la felicidad de todos. No es un juego de voluntad por voluntad, es un juego de voluntad por el bien común. ¿Cómo sabemos que podemos o que estamos integrando esa trascendencia dentro de nosotros? Porque nuestra voluntad, nuestro deseo de hacer, se inclina hacia el bien. Queremos, nos alegramos en hacer felices a los demás. No nos obligamos, no es porque es un precepto, es porque realmente nos hace felices cuando vemos que otras personas son felices con nuestros actos, con nuestras acciones, y no pensamos en la recompensa. ¿Somos mejores que Dios porque somos así? No, todo lo contrario, resulta que Dios es de la misma manera. Es decir, Dios es de la misma manera en el sentido de que quiere utilizar su capacidad de bondad, de voluntad, para ayudarnos, guiarnos a cada uno de nosotros. Bien, aquí el principio, y con esto voy ya concluyendo, introduce un elemento muy peculiar que tiene que ver con el origen, porque este movimiento nace en el Oriente, y en el Oriente, ya sabéis, todo parece como mucho más misterioso, mucho más, el lenguaje no verbal es más importante. Introduce el elemento del corazón. Te va a decir que Dios es un ser de corazón. Y te quedas así un poco perplejo. ¿Qué es exactamente el corazón? Y, claro, de nuevo, es un lenguaje casi poético. Por favor, aquellos que estáis acostumbrados a pensar de una manera muy, digamos, organizada, sistemática, hacer un ejercicio poético aquí de comprender que en el fondo todos nosotros también tenemos este elemento que llamamos corazón, que no exactamente se corresponde al órgano biológico, sino esa especie de sentimiento, no es sentimiento, sino de impulso dentro de cada uno de nosotros por expresar amor, por ser sensibles, por ser compasivos. Y ese sentimiento no es emoción, porque emoción normalmente se sostiene en el tiempo. La emoción es como, uy, qué hermoso es este cuadro, y esa emoción te dura X tiempo. La emoción es el resultado del corazón. Es decir, el corazón de alguna manera se mantiene, es como la profundidad del océano. La emoción serían las olas y el corazón es el fondo del mar. Es decir, es lo que realmente está ahí dentro siempre, esta especie de impulso vital, incambiable, que cada uno de nosotros tenemos, que nos lleva a darnos a los demás. ¿Y cómo nos damos a los demás? Integramos todo lo que tenemos dentro, integramos nuestros aspectos cognitivos, nuestro intelecto, integramos nuestros aspectos emocionales y nuestros aspectos de fuerza de voluntad. Esto lo integramos, todo lo integramos, y a través de ellos se expresa el corazón. Es decir, que el corazón no son sentimientos, una persona muy intelectual puede ser muy de corazón al mismo tiempo, porque no es una cuestión de sentir, sino finalmente es una cuestión de hacer. Pues bien, el principio, nuestras enseñanzas te van a decir que Dios, en lo más profundo de su ser, está su corazón. Y ese corazón se expresa básicamente como en tres dimensiones. Una capacidad para sentir alegría a través de la creación, a través de los ideales, a través de proyectar lo que podría ser.
¿Cómo podría ser? ¿No? Cuando tenéis un sueño y ese sueño os llena de alegría, como decir, ¿cómo podría ser? ¿Cómo sería si pudiéramos hacer esto? Ese corazón de alegría está ahí. Por tanto, la experiencia trascendental te tiene que dar alegría. Porque en Dios hay alegría. Sin esto no sería posible. 2. Ese corazón de Dios, aunque parezca increíble, tiene un elemento de pesar, de dolor. Dios no se pasea por el sufrimiento del hombre en el momento actual o en la historia sin solidarizarse con ese sufrimiento. Lo siente, lo percibe, te agarra de la mano cuando estás moribundo, te agarra de la mano cuando estás yendo por dificultades, lo comprende, no te juzga, sino que te percibe, te siente, y por eso vais a ver que muchas veces esa transformación que va a haber en el ser humano se produce en momentos de sufrimiento. Es decir, muchas veces cuando el ser humano se enfrenta a situaciones de dolor es cuando de alguna manera profundiza dentro de sí mismo y dice, wow, aquí tiene que haber algo. Y ahí es donde se agarra a Dios. Pero por favor, comprenderlo. Dios está contigo en esa misma situación. A lo largo de la historia es bonito, claro, de nuevo, un lenguaje totalmente poético. Veremos cómo en nuestro movimiento se va a decir que Dios ha derramado innumerables lágrimas por el hombre. Es totalmente poético, pero es una realidad. Por favor, comprenderlo. Y tercero, es que hay esa dimensión de alegría, esa dimensión de solidaridad con el dolor y de sentimiento de dolor. Y tercero, una dimensión de esperanza. Es decir, Dios, para estas enseñanzas, ve el futuro con más posibilidades que el pasado. Para Dios lo interesante es el futuro. Para Dios lo interesante es la esperanza. Es decir, que cada uno de nosotros realmente debemos de aspirar a tener esos ideales que nos lleven hacia el futuro. Y esto le da una dimensión increíble al proceso histórico. Para Dios el proceso histórico es un trabajo en equipo entre Dios y el hombre para lograr que la historia finalmente desemboque en lo que muchas religiones llaman el reino de los cielos o el reino de Dios, el mundo ideal, la utopía social, no importa cómo lo llamemos, desemboca en el mismo lugar que Dios y el hombre desean. Los dos trabajan en la historia. Por tanto, la historia no es simplemente la suma de acontecimientos, sino que el principio te va a decir, detrás de esa historia hay una lógica de cómo ha sido ese trabajo y muchas veces, desgraciadamente, por falta de comprensión de los protagonistas humanos, de cuál era su papel en ese momento histórico, vamos a ver que la historia muchas veces es una historia de errores y aprender de errores para ir mejorando. Entonces, pero aún así podríamos decir que Dios es un eterno optimista. Siempre piensa en el mañana. Por tanto, para Dios no es importante, y por favor entenderlo, las cosas que sucedieron hace 1000, 2000, 3000 años. Las personas que contribuyeron a la mejora de la historia en todos los aspectos. Es muy importante, pero lo importante es qué podemos hacer nosotros aquí ahora.
Esto realmente es lo importante, porque este es el tiempo en que vivimos y esto es lo que, digamos, nuestra contribución a ese trabajo de Dios. Entonces, sin más, espero que esta introducción, explicación sobre la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, desde el punto de vista del principio divino, de nuestras enseñanzas, os haya ayudado en algún aspecto, os anime en algún aspecto a seguir entendiendo más y conociendo más estas enseñanzas. Gracias a todos. Gracias por vuestro tiempo. Gracias.